¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a dar seguimiento a las clases del curso de neurología. La siguiente clase en el programa es tumores cerebrales en la edad pediátrica. Para la próxima clase, ver tumores cerebrales en el adulto. Entrando en contexto, tenemos que referir que hablando de tumores o cánceres cerebrales en la edad pediátrica, estos son los tumores sólidos más frecuentes en menores de 15 años y también son la segunda causa de cáncer. En primer lugar, tendremos que recordar que se encuentran las malignidades hematológicas como las leucemias. Representan el 25% del cáncer en la edad pediátrica y lamentablemente se asocian a altos índices de morbilidad y de mortalidad. Es bien conocido que los tumores en estas zonas suelen ser agresivos de manera importante en la edad pediátrica y las características de invasividad, de localización y de dificultad para el manejo hacen que con frecuencia existan complicaciones y con frecuencia existan pronósticos no alentadores. Los tumores, de acuerdo a su ubicación en relación con el tentorio, se pueden dividir en tumores supratentoriales o infratentoriales, por arriba o por debajo del tentorio o tienda del cerebelo. En el caso de los tumores cerebrales en edad pediátrica, el 70% van a corresponder a tumores que se encuentran infratentorialmente y el 30% van a ser supratentoriales. Es importante señalar de todas formas que dentro del subgrupo de pacientes pediátricos menores de 2 años de edad van a predominar los tumores supratentoriales. Se debe de mencionar también que, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, en los niños las metástasis cerebrales son muy raras, casi anecdóticas. Entrando en contexto, dentro de los tipos de tumores cerebrales más frecuentes en cada uno de los espacios infratentorial y supratentorial, mencionaremos: infratentorialmente predominan con mucho los meduloblastomas, los astrocitomas cerebelosos y el ependimoma. Y dentro de los tumores supratentoriales en este grupo de edad, con una frecuencia muy alta, tendremos a los astrocitomas, a los gliomas de la vía óptica, a los tumores de la región pineal y también mencionaremos al craneofaringioma, que es el tumor de la región celar o la región de la silla turca más frecuente en la edad pediátrica. En relación a la etiología de los tumores cerebrales, tanto en la edad pediátrica como en general, aunque mucho se ha hablado de diferentes factores de riesgo y se han hecho investigaciones o reportes relacionados con esto, como ejemplos, la exposición a la contaminación, la exposición a humo de cigarro, la exposición laboral a ciertos agentes químicos como el cloruro de vinilo, la exposición a teléfonos celulares o el papel de traumatismos craneales o la exposición a insecticidas, debemos de referir que existe gran inconsistencia para demostrar la probable participación de estos elementos como favorecedores del cáncer cerebral. Y hablando de agentes etiológicos que sin duda están relacionados con la generación de cáncer cerebral, solamente tendríamos dos. Uno de ellos es la exposición a radiaciones ionizantes de alta energía, esto es, rayos X o rayos gamma.
¿A qué nos referimos con estas radiaciones ionizantes? Pues nos referimos específicamente a tratamientos con radioterapia craneal que se dan, ya sea incluso para tumores cerebrales o para siembras de tumores hematológicos como las leucemias con actividad en el sistema nervioso o linfomas. Y en el segundo grupo de agentes plenamente identificados como posibles generadores de cáncer cerebral, tenemos a los síndromes oncológicos que de manera clara se han identificado como favorecedores, por lo menos en probabilidad, de cáncer cerebral. Aquí tenemos de cáncer o tumores cerebrales, ¿verdad? Porque algunos van a ser tumores con malignidad muy baja o serán tumores benignos. Dentro de estos síndromes hereditarios, que solamente van a representar del 5 al 10%, tenemos a la neurofibromatosis 1 y 2. En el caso de la neurofibromatosis tipo 1, favorece los astrocitomas o gliomas de la vía óptica, que por patología son tumores de baja malignidad o benignos. En el caso de la neurofibromatosis tipo 2, se asocia, y de hecho es un criterio diagnóstico para esta entidad, es uno de los factores o criterios diagnósticos, es la presencia de schwannomas o neurinomas bilaterales del octavo nervio craneal. En el caso del síndrome de Lee-Fraumen, es una de las enfermedades o síndromes que se asocian a malignidades en diferentes partes del cuerpo y no escapa el sistema nervioso. En el caso del síndrome de Turcot, se asocia al meduloblastoma y también se asocia a malignidades a nivel del sistema o el aparato digestivo, específicamente en el colon. En el caso del síndrome de Gorlin, son condiciones en las que se asocia una malignidad cutánea, como el nevo vasocelular, con tumores cerebrales. Y en el caso de la esclerosis tuberosa, que es un síndrome muy complejo, en el que tendremos alteraciones a nivel cutáneo y alteraciones neurológicas y alteraciones de carácter cognitivo. Dentro de los tumores cerebrales que se pueden favorecer, en el caso de la esclerosis tuberosa, tenemos a los astrocitomas de células gigantes. En relación a las alteraciones genéticas no heredadas, que ya desde un punto de vista molecular se han podido caracterizar con los avances últimos en biología molecular, genética, se han encontrado alteraciones en genes supresores de tumores, en oncogenes, en genes reparadores del DNA y también alteraciones a nivel de factores de crecimiento. Pero hablando en términos generales, para la mayor parte de los casos de cáncer cerebral no existe una causa identificable, por lo menos no una causa gruesa o de exposición a algún agente. Seguramente a nivel molecular se podrá caracterizar alguna causa, como las que están relacionadas con las alteraciones genéticas no heredadas. Sí, tenemos que para la mayor parte, bueno, casi todos los casos de tumores o cáncer cerebral, no existen factores o causas identificables, que esto significa una diferencia importante con cánceres en otras partes del cuerpo, en los que los factores de riesgo son en gran medida fácilmente identificables o en los que con frecuencia un síndrome familiar favorece este tipo de cáncer o en los que con frecuencia el tener un familiar con un cáncer en dicha topografía favorece la presencia del cáncer en esta persona y que esto sin lugar a duda permite dictar
planes de escrutinio y de hecho están los protocolos bastante bien hechos para escrutinio de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de cáncer de colon. La pregunta sería, si no existen estos factores o esta facilidad por no contar con factores plenamente identificados como favorecedores de cáncer cerebral, ¿cómo podemos hacer un escrutinio o un screening? Bueno, en realidad, tomando en consideración que no existen factores de riesgo casi nunca y que además es altamente infrecuente el cáncer cerebral, el escrutinio se va a reservar para pocos grupos de personas. Uno de ellos son los pacientes que hayan recibido radioterapia craneal, lo que ya habíamos mencionado que las radiaciones ionizantes pueden favorecer la presencia de cáncer cerebral. Entonces vigilaremos a estas personas, a quienes recibieron radioterapia por actividad de leucemia en el sistema nervioso central. ¿Y por cuánto tiempo se vigilarán? Bueno, sabemos que la radioterapia puede ejercer un poder oncogénico hasta 9 a 12 años después de haberse otorgado. Este es el tiempo de latencia por el cual se deberá vigilar a una persona que lo recibió en busca de o tratando de descartar cáncer cerebral. Y en segundo lugar, o el segundo grupo que recibe el escrutinio, son los portadores de los síndromes asociados de los que ya hablamos previamente. En relación al cuadro de presentación o clínica, vamos a observar que estas manifestaciones clínicas se van a relacionar sobre todo con la topografía del tumor cerebral. Y que a pesar de que existen manifestaciones relacionadas con la topografía, también existen datos clínicos generales. Los datos clínicos generales que están presentes en gran parte de los tumores cerebrales son los que tienen que ver con el aumento de la presión intracraneal. Dentro de estos signos y síntomas tenemos a la cefalea, la náusea, el vómito y la letargia. También podemos tener datos clínicos o signos más localizadores que están relacionados específicamente con la topografía. Aquí podemos mencionar a las convulsiones, que van a ocurrir cuando el tumor irrite la corteza cerebral y que solamente estarán presentes en tumores supratentoriales, porque sabemos que lesiones infratentoriales que afectan el cerebelo o el tallo encefálico no pueden condicionar convulsiones. También podemos tener alteraciones hormonales, como ocurre en el caso de los tumores de la región de la silla turca, o sea, de la región celar, por la compresión, destrucción o alteración del funcionamiento a nivel de la glándula pituitaria o del hipotálamo. Podemos tener también hemiparesia, que significa debilidad de la mitad del cuerpo, y esta la encontraremos cuando está afectada la vía piramidal. Y sabemos que las manifestaciones serán contralaterales a la vía piramidal afectada. También podemos tener afección de los nervios craneales y de acuerdo a la ubicación específica del tumor podrán existir alteraciones de los nervios craneales ópticos, de los nervios craneales acústicos con disminución de la agudeza auditiva, afección de los nervios faciales, etc. Si la lesión afecta el tallo encefálico o afecta el cerebelo, será frecuente la aparición de ataxia, que es esta alteración de la marcha o de mantener el equilibrio del tronco. Si hablamos específicamente de los tumores infratentoriales, los que están por debajo de la tienda del cerebelo, sabemos que las manifestaciones más frecuentes
son: 1. La hidrocefalia obstructiva. La hidrocefalia que se debe a la ocupación del tumor en el cuarto ventrículo, afectando la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y esta hidrocefalia obstructiva causará todo el síndrome de hipertensión intracraneal, con papiledema cuando hacemos una exploración del fondo de ojo, y la afección del sexto nervio craneal o nervio abducens, que es un nervio altamente sensible al aumento de la presión intracraneal. Típicamente, la cefalea que se encuentra en el caso de los tumores cerebrales, incluyendo los tumores infratentoriales o de la fosa posterior, van a tener una cefalea de predominio matutino, que con frecuencia mejora tras el vómito, que también suele ser matutino. Las alteraciones por compresión o destrucción del cerebelo y del tallo encefálico manifestarán como signos problemas de la marcha y ataxia. En ocasiones, las manifestaciones de los tumores de la región infratentorial pueden simular otras enfermedades más comunes. Por ejemplo, si un paciente se presentara al servicio de urgencias con cefalea y con un problema de náusea y vómito, podría llegar a confundirse con una infección o una GEPI, una infección gastrointestinal. Y no es raro que esto llegue a ocurrir, retrasando ocasionalmente el diagnóstico de la entidad. En relación a los 3 tipos de tumores infratentoriales más frecuentes y muy en relación con la agresividad de cada uno de estos 3 tumores, el cuadro clínico al momento del diagnóstico puede ser muy particular en cuanto a esa duración. En el caso de los meduloblastomas, que son tumores de alta malignidad y de rápido crecimiento, la duración del cuadro clínico antes del diagnóstico suele ser de menos de 1 mes y medio en el 50% de los pacientes. En el caso del ependimoma, cuya malignidad es discretamente menor y tiene tasas de crecimiento también menor, la duración media de los signos y síntomas al momento del diagnóstico ronda alrededor de los 2 a 3 meses. Y en el caso del astrocitoma, que es el tumor de menor malignidad, suele ser grado 1 de la clasificación de la OMS y tiene un crecimiento muy lento. La duración media del cuadro clínico al momento del diagnóstico es de 5 a 9 meses en promedio. Ocasionalmente observamos deterioros agudos y no una evolución progresiva de las manifestaciones. Cuando en el contexto de un tumor cerebral en la fosa posterior, un paciente se presenta, obviamente sin conocer nosotros el diagnóstico previamente, y se presenta con un deterioro agudo o abrupto, sabremos entonces que esto puede ser debido a una hidrocefalia aguda o a una hemorragia tumoral, que puede llegar a ocurrir sobre todo en el caso de los meduloblastomas. Tenemos que hacer una mención especial en el caso de los lactantes o recién nacidos también, en quienes por el hecho de que las suturas y fontanelas aún están abiertas y pueden tolerar cierto aumento de la presión intracraneal, sobre todo cuando éste se manifiesta de manera paulatina o se da de manera paulatina, los cuadros clínicos en ellos pueden ser insidiosos y lentos, presentando irritabilidad intermitente, pérdida de peso por no tolerar la vía oral y por el vómito asociado, y alteraciones también en el desarrollo. En este grupo etario pudiera incluso ser más largo
el cuadro clínico antes de que se pueda dar el diagnóstico si no tenemos una certeza diagnóstica o una sospecha diagnóstica temprana. En relación a los tumores supratentoriales, los que se encuentran por arriba de la tienda del cerebelo, las manifestaciones usualmente van a estar presentes por 6 meses o más antes de que se llegue al diagnóstico. La cefalea suele ser el dato más frecuente y está presente hasta en 33% de los casos, pero sabemos que la cefalea nunca es un dato sumamente específico. La náusea y el vómito están presentes en 32% de los casos y a veces, en ausencia de estos síntomas previos, una convulsión puede ser el dato clínico que inicie todo el cuadro clínico y puede ser esta la forma de manifestarse entre 13% de los pacientes. Igual que ocurre en los tumores infratentoriales, los lactantes presentan cuadros más insidiosos, con irritabilidad, pérdida de apetito y pérdida de peso. La localización de los tumores supratentoriales, y me refiero a la ubicación en relación a los diferentes lóbulos cerebrales, dará en base a esto diferentes manifestaciones clínicas. Los tumores supratentoriales que afecten el lóbulo frontal van a dar manifestaciones de la afección de las diferentes funciones que están generadas por este lóbulo frontal. Y podemos observar que en las lesiones más rostrales de este lóbulo, las manifestaciones serán de carácter conductual, como la abulia o falta de voluntad, alteraciones de otras esferas cognitivas, provocando demencia o cambios de la personalidad. Si la afección del tumor o por el tumor es sobre la parte más caudal del lóbulo frontal, las manifestaciones tendrán que ver con disminución de la fuerza por afección de la corteza motora, causando una hemiparesia. Y si se afecta el lóbulo frontal izquierdo en la parte más ventral y caudal, tendrá la capacidad del tumor de provocar alteraciones del lenguaje como la afasia o la disfasia. Si la lesión tumoral se encuentra en el lóbulo parietal, las manifestaciones serán de déficit sensitivo contralateral, obviamente, y agnosias de cualquier tipo, agnosias táctiles, agnosias visuales, etc. En el caso de las lesiones en el lóbulo occipital, las manifestaciones serán de déficit visual campimétrico contralateral. Y en el caso de que el tumor afecte el funcionar del lóbulo temporal, las alteraciones serán de índole conductual, cognitivo, con alucinaciones auditivas u olfatorias, fenómenos de déjà vu y trastornos de memoria. En este cuadro tenemos algunos ejemplos de diferentes tumores cerebrales y diagnóstico y las manifestaciones. Aquí en el cuadro A tenemos una lesión tumoral que afecta el piso del tercer ventrículo, comprime el lóbulo temporal izquierdo. Las manifestaciones en este caso clínico fueron de dolor de cabeza, convulsiones y máculas hiperpigmentadas en la piel. En este caso tenemos como el causante a un síndrome neurocutáneo, una neurofibromatosis tipo 2, que si bien habíamos mencionado que
se relaciona con los schwannomas o neurinomas. Del acústico también puede provocar meningiomas. En el caso del recuadro B, tenemos una lesión de contraste anular que se encuentra a nivel de la parte alta de la protuberancia y parte baja del mesencéfalo, heterogénea en cuanto a su imagen tras la administración del contraste, señal en cuanto a su heterogeneidad de malignidad, manifestada con vómito, con debilidad facial, ataxia y diplopia, correspondiendo a glioblastoma multiforme, un tumor de alta malignidad. En el cuadro C, un tallo cerebral muy ensanchado con una alteración en cuanto a las características de imagen, un tallo muy hiperintenso y engrosado que nos hace pensar en un tumor intrínseco o glioma de tallo. Las manifestaciones clínicas en este caso son de nistagmus, debilidad facial, ataxia y disfagia. Este grupo de tumores suelen tener una evolución bastante mala y un pronóstico malo y son frecuentes en la primera parte de la infancia. En el caso del recuadro D, lo que observamos es una lesión dentro del cuarto ventrículo que adquiere intensamente el material del contraste, causa hidrocefalia por una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, comprime las zonas gatillo del vómito como es el óvex a nivel del piso del cuarto ventrículo. La clínica es de vómito recurrente y este es un meduloblastoma. En el recuadro E tenemos una muy pequeña lesión en las cercanías del hipotálamo, una lesión hiperintensa manifestada única y exclusivamente con enuresis nocturna, y el diagnóstico histopatológico resultante fue de un germinoma del sistema nervioso central. En el recuadro F tenemos una gran lesión hiperintensa que se encuentra a nivel del diencéfalo, o sea, a nivel del hipotálamo, involucrando por contigüidad a los nervios ópticos. Las manifestaciones son de alteraciones del desarrollo y alteraciones visuales. El diagnóstico histopatológico clásico de una lesión de este tipo en esta ubicación es de un astrocitoma pilocítico juvenil supracelar. En el caso del tumor del recuadro G, tenemos una muy pequeña lesión adyacente o dependiente del nervio óptico, caracterizado clínicamente con disminución de la agudeza visual, máculas hiperpigmentadas. El resultado histopatológico es de un glioma óptico en el contexto de una neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis tipo 1 es la que se caracteriza por alteraciones cutáneas como máculas hiperpigmentadas o manchas café con leche acompañadas de tumores cerebrales o intracraneales del tipo del astrocitoma pilocítico, ubicado en la región supracelular o ubicado en la vía óptica. En el recuadro H tenemos un tumor que ocupa parte del cuarto ventrículo y esta imagen característica nos habla de que está saliendo por el agujero de Luschka. Este es otro de los tumores que se presentan en la fosa posterior y en el cuarto ventrículo, además del meduloblastoma y del astrocitoma. Este tumor corresponde a un ependimoma y las manifestaciones que presentó el paciente del que se habla en el recuadro H son las de debilidad facial,
ataxia y vómito matutino. Hablando específicamente de los tipos tumorales del cuarto ventrículo y de la fosa posterior o infratentoriales, el primero del que vamos a hablar es del meduloblastoma. El meduloblastoma es el tumor más común en la edad pediátrica, es el tumor más común en la fosa posterior y va a representar el 20 al 25% de todos los tumores cerebrales en la edad pediátrica. Ocurre, como ya mencionaba, en la fosa posterior y se origina en el vermis cerebeloso, que es la parte de atrás o la parte dorsal del cuarto ventrículo. La edad media al momento del diagnóstico es de 6 a 9 años, predomina en varones, se presenta con frecuencia en el síndrome de Gorlin-Turcot y Li-Fraumeni. Se puede observar una amplificación de la familia MYC de oncogenes a nivel molecular cuando se hace un estudio de esta naturaleza y es un tumor de alto grado de malignidad. Es un tumor grado 4 de la OMS. Las características de imagen, aquí tenemos tomografía computada y aquí resonancia magnética. En tomografía computada suelen ser tumores que desde la fase simple son hiperdensos, lo que habla de alta tasa de celularidad. Con alguna frecuencia baja pueden tener calcificaciones como vemos aquí. La forma en la que refuerza tras la administración de contraste suele ser heterogénea, como podemos observar en esta fase contrastada. En estas imágenes de resonancia magnética, en proyecciones sagitales, observamos el tumor que ocupa el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo está limitado por delante por el tallo encefálico y por detrás por el vermis cerebeloso. Lo que se alcanza a apreciar aquí de manera muy tenue, y estas flechas lo indican, es que el tumor, al provenir del techo del cuarto ventrículo o del vermis cerebeloso, no invade el tallo cerebral, solamente lo toca. Las flechas lo que indican es que hay líquido cefalorraquídeo entre el tumor y el tallo encefálico. Desde el punto de vista técnico, la presencia de un meduloblastoma en contraposición con un ependimoma suele ser más fácil, repito, técnicamente hablando, porque si algo queremos evitar en cuanto a manipular o lesionar es el piso del cuarto ventrículo, o sea, el tallo encefálico. Por el contrario, cierta manipulación sobre el techo del cuarto ventrículo y sobre el vermis cerebeloso es tolerable. Por imagen, en el caso del ependimoma, del cual ahorita hablaremos sus características, en cuanto a la tomografía computada, suelen ser tumores que tienden a ser isodensos con el tejido cerebral, con mayor frecuencia que en el meduloblastoma tienen calcificaciones. En resonancia magnética sagital, al igual que el meduloblastoma, ocupa el cuarto ventrículo. La diferencia en cuanto al origen del tumor no es en el vermis cerebeloso como en el meduloblastoma, sino en las células del epéndimo que recubren el sistema ventricular. Con frecuencia o alta frecuencia, los ependimomas se originan de las células del epéndimo que recubren el piso del cuarto ventrículo. Desde el punto de vista técnico, esto complica la resección total, porque en caso de que nosotros intentemos una resección total, habremos de manipular de manera marcada
o incluso pudiera llegar a lesionarse el piso del cuarto ventrículo y el tallo encefálico. Luego entonces, la intención de resecar radicalmente un medulloblastoma, un ependimoma, se asocia a riesgos altos de lesión del tallo encefálico. Esta es la diferencia técnica primordial que tenemos con el medulloblastoma. En este caso es más complejo el intentar una resección total. Aquí podemos ver una proyección axial donde el tumor está saliendo del cuarto ventrículo a través del agujero de Luschka, y este es otro caso diferente en el cual el tumor sale por el agujero de Magendie y desciende incluso al conducto raquídeo o canal raquídeo. Los ependimomas van a representar el 5 al 10% de los tumores cerebrales. Es el tercer tumor más frecuente en la fosa posterior después del medulloblastoma y después del astrocitoma. 70% de las veces en los que el ependimoma está presente en un niño lo estará en la fosa posterior. La edad promedio de presentación es de 3 a 6 años y el grado, de acuerdo a la OMS, es un grado 2 a 3, siendo con esto menos maligno que el medulloblastoma, que es grado 4 de la OMS. Luego tenemos dentro de los tumores de la fosa posterior o tumores infratentoriales a los astrocitomas cerebelosos. Estos van a representar el 10% de los tumores cerebrales y el 25% de los tumores de la fosa posterior. La edad media de presentación es de los 6 a los 8 años, muy parecido a la edad de presentación del ependimoma. Son tumores de bajo grado, son tumores grado 1 o 2 de la OMS. Con esto tenemos que decir que es el tumor que en cuanto a su malignidad es el menos agresivo si lo comparamos con los meduloblastomas, que son grado 4, o los ependimomas, que son grado 2 y 3. La característica imagenológica típica de los astrocitomas de la fosa posterior o del cerebelo es la de tumores quísticos con un nódulo sólido. Una imagen de resonancia magnética en proyección sagital nos mostrará una imagen sólida hacia la región rostral con una gran imagen quística hacia la porción dorso-caudal. En este caso, la tomografía computada revela un tumor heterogéneo en cuanto a sus características, con componentes sólidos y componentes quísticos, y en este caso en particular encontramos hidrocefalia obstructiva con dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales, dilatación del tercer ventrículo, dilatación de los cuernos frontales de los ventrículos laterales y una imagen de resonancia magnética del mismo caso, en el cual podemos observar un nódulo sólido con fuerte captación del material del contraste y unas partes quísticas. Hay una situación importante en el caso de los tumores de la fosa posterior en los niños, particularmente de los meduloblastomas y de los ependimomas. Son tumores ambos que tienen una afinidad por causar metástasis dentro del sistema nervioso central y a través de la diseminación leptomeningia, esto es, a través de la diseminación utilizando como vehículo el líquido cefalorraquídeo.
Es importante determinar cuando nos enfrentemos a estos casos si existen diseminaciones leptomeningias o metástasis leptomeningias, algo que podemos protocolizar desde antes de la operación o se puede hacer después de la operación. Las metástasis leptomeningias pueden encontrarse en 10 a 50% de los casos de meduloblastoma y un poco menor en frecuencia, 11 a 17% en el caso de los ependimomas en el momento del diagnóstico. El protocolo de manera ideal debe hacerse antes de la operación. ¿Cómo se hace este protocolo? Con una resonancia magnética del neuroeje. Esto quiere decir que si en la resonancia inicial en la que se encontró el tumor en la fosa posterior y dentro del cuarto ventrículo se encontró un tumor, tendremos que completar una resonancia magnética de todo el neuroeje, esto es, de la columna vertebral, tanto a nivel cervical, torácico y lumbar, previo a la cirugía. Y también deberá realizarse una punción lumbar para búsqueda de células neoplásicas en el líquido cefalorraquídeo. En caso de que este protocolo no se haya realizado de forma preoperatoria, tendremos que esperar 2 a 3 semanas después de la operación para poderlo realizar, puesto que si se hace de manera inmediata, el resultado puede ser falso positivo. La importancia de definir la presencia de metástasis leptomeningias estriba en que afecta de manera directa el pronóstico y también tiene implicaciones en cuanto al tratamiento, que podemos ver en un momento. El tratamiento de los tumores de la fosa posterior, en términos generales, incluye en cirugía. La resección total del tumor va a ser nuestra meta. La radioterapia suele ser el más importante de los tratamientos adyuvantes tras la cirugía. La principal problemática que podríamos tener con la radioterapia en relación a el limitar su uso es en niños menores de 3 años, pues es en este grupo etario en quienes no se puede utilizar la radioterapia por el alto riesgo de lesión cerebral en un momento crítico del neurodesarrollo, lo que puede dejar secuelas cognitivas de manera muy importante. Y la quimioterapia, que es aplicable en algunos tipos de tumores. En cuanto al manejo de la hidrocefalia, que con alta frecuencia está presente en el caso de los tumores cerebrales de la fosa posterior, tendemos diferentes maneras de manejarla. Algunas veces la resección tumoral puede ser suficiente para restablecer la anatomía y la fisiología del líquido cefalorraquídeo, siendo esto suficiente para resolver la hidrocefalia. El utilizar esteroides ocasionalmente, si el tumor se asocia a edema cerebral, puede favorecer la respuesta a la hidrocefalia, puesto que resolver el efecto de masa secundario a este edema puede ceder y restablecerse la circulación del líquido cefalorraquídeo. Cuando el tumor es muy grande, es complejo en cuanto a su resección y estimamos que va a ser difícil apoyarnos en esta resección para resolver la hidrocefalia o que podemos esperar inflamación después de la operación o cuando por algún motivo la cirugía tiene que retrasarse, pero no puede retrasarse el manejo de la hidrocefalia, podemos
hacer uso de otras medidas para el manejo de la hidrocefalia, además de la resección tumoral como tal. No es raro que, como parte del manejo de la hidrocefalia por un tumor de la fosa posterior, previo a la cirugía coloquemos un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, que es un dispositivo tubular que va a derivar el líquido cefalorraquídeo que está a presión dentro del sistema ventricular hacia el peritoneo. La otra alternativa, también desde el punto de vista quirúrgico, es la ventriculostomía, en la que se coloca un dispositivo tubular dentro del sistema ventricular, pero a diferencia de la derivación ventrículo-peritoneal, el líquido sale hacia el exterior y es una medida bastante útil cuando estamos en el intento de no dejar en este niño un sistema de derivación permanente. A veces la ventriculostomía transitoria puede ser suficiente para resolver la hidrocefalia en lo que se reseca el tumor, pero no siempre podemos garantizar que una vez que se retire la ventriculostomía, la hidrocefalia no va a regresar. Si regresa, tenemos obligadamente que colocar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal y una tercera alternativa quirúrgica para el manejo de la hidrocefalia secundaria a la presencia de un tumor dentro del cuarto ventrículo es un tratamiento endoscópico en el que a través de un trépano llegamos al sistema ventricular y hacemos una perforación pequeña en el tercer ventrículo para permitir que el líquido cefalorraquídeo acumulado salga desde el tercer ventrículo directamente al espacio subaracnoideo, pudiendo así obviar el paso obstruido que representa el cuarto ventrículo. La tercer ventriculostomía endoscópica puede llegar a resolver de forma permanente la hidrocefalia previo a la operación. Tenemos aquí un ejemplo de un caso de un meduloblastoma en el que las resonancias magnéticas axial, sagital, preoperatoria revelan un tumor isointenso dentro del cuarto ventrículo, discretamente hipointenso en este corte sagital que ocupa la totalidad del cuarto ventrículo en un pequeño de 6 años de edad con manifestaciones de ataxia, cefalea y vómito. La resección deberá de hacerse a través de un plan quirúrgico en el que una incisión cutánea en la parte posterior de la cabeza, que posteriormente seguirá con el corte de la parte posterior del cráneo haciendo una craneotomía y posteriormente abriendo la dura madre nos permitirá tener acceso directo al cuarto ventrículo a través del agujero de Luschka y con el uso de un microscopio quirúrgico podemos resecar completamente el tumor. La posición para esta resección quirúrgica puede ser del paciente boca abajo o de cúbito ventral o puede ser con el paciente en posición sedente. Esta resonancia magnética postoperatoria nos revela cómo se ve el cuarto ventrículo una vez que el tumor fue resecado completamente con una recuperación íntegra. El tratamiento adyuvante en el caso de los meduloblastomas se podrá dividir en dos tipos de manejo de acuerdo al tipo de paciente. Los pacientes se van a dividir a su vez en pacientes con riesgo alto y pacientes con riesgo estándar. Un paciente con riesgo alto es un paciente que por las condiciones que mencionaremos entendemos que están en una posición desventajosa. ¿Qué pacientes tienen un riesgo alto? Los pacientes más jóvenes, los menores de 3 años. Los pacientes que tienen metástasis, leptomeningias, detectadas con el protocolo que hicimos referencia previamente.
o los pacientes en quienes no se pudo quitar completamente el tumor en la cirugía y que tienen un tumor residual de más de 1,5 centímetros. Los pacientes con riesgo alto requerirán un tratamiento particular que ahorita mencionaremos. Y los pacientes con un riesgo estándar son los pacientes mayores de 3 años que no tienen evidencia de diseminación tumoral o no tienen metástasis leptomeningias y en quienes se pudo quitar completamente el tumor o se quitó subtotalmente dejando un tumor residual muy pequeño de menos de 1,5 centímetros. En relación a esto, los tratamientos podrán ser otorgados. También si contamos con el acceso a estudios de biología molecular y genética, podemos ser más finos aún en definir pacientes de riesgo alto o riesgo bajo de acuerdo a la expresión de ciertos genes. Los pacientes con riesgo estándar o riesgo bajo van a ser sujetos a un tratamiento adyuvante en el que se va a dar radioterapia a todo el neuroeje, tengan o no tengan metástasis leptomeningias, con una dosis de 24 Gray. Y van a recibir una dosis en la fosa posterior de 54 Gray, independientemente del grado de resección tumoral. La radioterapia va a ser continuada con quimioterapia por 12 meses. La sobrevida de este grupo de pacientes es de 80% a 5 años o más. Los pacientes con riesgo alto van a ser sujetos a una radioterapia completa del neuroeje de 36 a 39 Gray, incluyendo la fosa posterior y la quimioterapia, que es el tratamiento pivote. En este grupo de pacientes de riesgo alto también se puede utilizar el trasplante de células de tallo autólogas, que es un tratamiento que está en proceso de tenerse presente o accesible en nuestro medio. La sobrevida a 5 años es de 70%. Si la pregunta que se genera es, ¿puede el tumor tipo meduloblastoma recurrir? Y si recurre, ¿cuándo recurre? En caso de recurrencia, estas suelen ocurrir en un lapso de tiempo igual a la edad del paciente en el momento del diagnóstico más 9 meses. Esto quiere decir que si el diagnóstico se efectuó a los 6 meses, el tiempo habitual, no obligado, pero sí habitual para que se presente una recurrencia es de los 12 años más 9 meses. Efectos adversos de los tratamientos que se tienen que tener muy en consideración y nunca olvidarlos. Tanto la radioterapia como la quimioterapia los pueden presentar. La radioterapia puede llegar a causar una necrosis cerebral. Para esto es muy importante ciertas consideraciones que habitualmente, de manera protocolaria, toma el radioterapeuta, como es fraccionar las dosis. También puede existir una leucoencefalopatía necrotizante, sobre todo si se acompañó a la radioterapia con metotrexate, neuropatía óptica, daño cognitivo. Por eso es importante evitar la radioterapia en menores de 3 años. Puede haber una disfunción endocrina por afección del hipotálamo o afección de la glándula pituitaria por esta radioterapia, y las neoplasias secundarias. Ya habíamos hablado que si había un grupo de pacientes que debían vigilarse como parte de un escrutinio dentro del contexto de tumores cerebrales, son las personas que han recibido radioterapia. Y las personas que han recibido radioterapia de manera paradójica están en riesgo de desarrollar otro tipo de tumores cerebrales. Los que con mayor frecuencia pueden llegar a observarse son los meningiomas y los glioblastomas multiformes. Dentro de los efectos colaterales de la quimioterapia tenemos la mielosupresión crónica, puede haber disfunción gonadal, insuficiencia renal, puede haber toxicidad pulmonar, toxicidad neurológica
Y ocasionalmente observamos en la consulta externa pacientes con datos de neuropatía periférica, y no solamente por quimioterapia que fue otorgada para un tratamiento de cáncer cerebral, sino en el contexto de cualquier otro tipo de cáncer en el que se utilizó quimioterapia. También puede haber ototoxicidad con algunos tipos de quimioterapia, y tenemos que enfatizar la importancia del manejo multidisciplinario, tanto en el tratamiento como en el diagnóstico y tratamiento de complicaciones. Este es el caso de un ependimoma con un tumor que en el corte sagital de resonancia magnética tiene una captación heterogénea, pero intensa, del material del contraste, ocupa completamente el cuarto ventrículo y de manera peculiar sale a través del agujero de Magendie e invade el conducto raquimedular. Manifestaciones clínicas, todas las de hipertensión intracraneal, cefalea, vómito, papiledema. Al igual que en el meduloblastoma, la posición del paciente para cirugía puede ser en decúbito ventral o puede ser en posición sedente, como en este caso, para hacer una herida en la parte posterior de la cabeza. Aquí tenemos la exposición del hueso occipital, tenemos el arco posterior de la vértebra C1, cervical 1 o atlas, y el axis. En este caso quitamos un pedacito del hueso occipital que se va a recolocar posteriormente, y se quita el arco posterior del atlas para tener una exposición más completa. Habitualmente no se repone el arco posterior del atlas y no hay problema por ello, no causa ningún tipo de problema o inestabilidad. Esta es la visión que tenemos después de quitar el hueso, es la dura madre, que deja ver las impresiones causadas en ella de los dos hemisferios cerebelosos. Posteriormente haremos una durotomía o apertura de la dura madre para poder ingresar al cuarto ventrículo y de esta manera iniciar con la resección tumoral, que en este caso afortunadamente fue completa, satisfactoria y con una sobrevida a largo plazo activa. Tenemos al paciente íntegro después de la operación. Y el tratamiento adyuvante, tomando en consideración que el ependimoma, algo que no es exclusivo del ependimoma porque también lo vemos en el caso del medulloblastoma, son tumores muy radiosensibles. Pero en el caso del ependimoma también hay quimioresistencia, por lo que la resección completa es muy importante. La dosis de radiación después de la cirugía a la fosa posterior es de 4500 a 5600 centigrade. La diferencia en el tratamiento adyuvante en relación con el medulloblastoma es que en el caso del ependimoma la radiación del neuroeje no es necesaria si no se encontraron metástasis leptomeningias. Recordemos que en el caso del medulloblastoma la radiación de la estructura del neuroeje es siempre obligada, aunque no se hayan encontrado metástasis leptomeningias. La quimioterapia, por ser un tumor quimioresistente, no ha probado mejorar el pronóstico, pero se usa aún así por el poco efecto que pudiera llegar a tener cuando la radioterapia no puede utilizarse, niños menores de 3 años, o para retrasar una reirradiación en caso de recidiva. En caso de una recurrencia, se puede valorar una nueva operación o se puede valorar la radiocirugía, que es un tipo de radioterapia más fina, que se otorga con equipos que son llamados aceleradores lineales. En este caso, tenemos una pequeñita con un cuadro de cefalea y vómito y ataxia de la marcha, y una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en la que observamos un tumor heterogéneo con una parte sólida
y una gran parte quística más una hidrocefalia supratentorial. Recordemos que los tumores de la fosa posterior que tienen estas características de tener partes sólidas y grandes partes quísticas son los astrocitomas cerebelosos. Recordemos también que son los tumores que tienen menor grado de malignidad y son grado 1 de la OMS, de tal suerte que su resección completa en gran parte de los casos asegura la curación. Y esta es una resonancia magnética de la misma paciente con una resección total en la que está resuelta en gran medida la hidrocefalia y tenemos un control tumoral completo. El pronóstico a largo plazo depende de la extensión de la resección. Por ejemplo, la sobrevida a 5 años, si quitamos el tumor completamente, es del 90%, pero si la resección fue subtotal, disminuye a 48% a los 5 años. Si la resección es total, no importa el grado de malignidad de acuerdo a la tabla de la OMS, si es grado 1 o grado 2. Nuestro objetivo será siempre la resección total. Quirúrgicamente, desde el punto de vista técnico, son más fáciles de quitar completamente los tumores que tienen mayores porciones quísticas. En este caso, o en el caso de los astrocitomas, no tiene papel la radioterapia o la quimioterapia si la resección fue completa, y la radioterapia se puede llegar a valorar en caso de que las resecciones incompletas tengan una recurrencia a mediano o largo plazo. Los siguientes tumores que veremos son tumores ya supratentoriales. El caso de los gliomas o astrocitomas de la vía óptica, que pueden llegar a ser muy grandes. Son tumores que se originan en cualquier parte de la vía óptica, sean los nervios ópticos, sea el quiasma o sean las cintillas ópticas. Van a representar el 1% de los tumores intracraneales. Son más frecuentes en mujeres. La presentación clínica será disminución de la agudeza visual o puede llegar a haber proptosis si el tumor tiene un gran tamaño. Estos tumores de la vía óptica tienen una estrecha relación con la neurofibromatosis tipo 1, al grado en el que la incidencia de neurofibromatosis tipo 1 puede encontrarse en 40% de los pacientes con glioma de la vía óptica. También podemos encontrar pacientes con glioma de la vía óptica en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 en el 20% de los casos. Esta imagen de manchas café con leche es uno de los estigmas cutáneos más frecuentes en la neurofibromatosis tipo 1. La evolución de los gliomas de la vía óptica suele ser benigna y suele ser aún más benigna en los casos de gliomas de la vía óptica asociados a una neurofibromatosis tipo 1. Se recomienda tratamiento como cirugía, radioterapia o quimioterapia, siempre y cuando existan criterios para tratamiento, que serán estos criterios cuando exista una proptosis, una disminución importante de la agudeza visual, una alteración estética marcada, o cuando el tumor tenga un tamaño tan importante que condicione compresión de estructuras neurológicas o afección de las estructuras ventriculares causando hidrocefalia. Esta imagen nos permite observar que dentro del ventrículo lateral y observando el agujero de Monro, un tumor proveniente del tercer ventrículo se expresa hacia el ventrículo lateral y utilizamos esta vía para la resección tumoral. El papel de las diferentes modalidades terapéuticas es objeto de discusión. Tenemos esta región
del encéfalo que se llama tálamo, ocupada por una lesión tumoral, que en este caso es heterogénea, con una fuerte captación del material del contraste, y en este caso en particular estamos hablando de un glioma talámico. Los gliomas talámicos, por ubicación, representan el 5% de los tumores cerebrales en la edad pediátrica. Su histopatología puede ser de bajo o alto grado. Las manifestaciones clínicas están dadas por el lugar y el volumen del tumor. La compresión de la cápsula interna condicionará hemiparesia. Si el volumen del tumor es grande y además tiene un edema perilesional importante, el paciente podrá manifestar hipertensión intracraneal, convulsiones, alteraciones oftalmológicas, y el grado de resección impactará directamente el pronóstico. Obviamente el pronóstico tendrá fuerte asociación con el grado de malignidad del estudio de histopatología. Tenemos en esta diapositiva el caso de un glioma talámico derecho que comprime las estructuras circundantes y cómo en este caso utilizamos una vía natural que es la cisura interhemisférica para llegar al tumor y poder tener una resección total. Esta fotografía es una fotografía del abordaje. Este abordaje está hecha en la parte posterior de la cabeza. Esta sería la parte superior del paciente, la parte inferior. Esta es una craneotomía hecha a un lado de la línea media. Esta superficie roja es la hoz del cerebro y este es el lóbulo occipital derecho. Este caminito es el que nos hicimos sin lesionar tejido cerebral. En realidad es un espacio ocupado por líquido cefalorraquídeo, pero al evacuar el líquido cefalorraquídeo se abre este gran corredor, que desde el punto de entrada hasta el fondo son aproximadamente 6 centímetros, pudiendo llegar de franco al tumor sin tener que lesionar tejido encefálico y con esto no lesionar ninguna estructura durante la resección tumoral. En tumores de alto grado, la sobrevida media es de 73 semanas, a pesar de cualquier tipo de tratamiento, a pesar de una resección quirúrgica completa. En cambio, los tumores o gliomas de bajo grado de esta región pueden tener sobrevidas de más de 90% a 10 años, sobre todo cuando la resección fue completa y se vigila de manera adecuada. Aún se pueden vigilar incluso los residuales de tumores de baja malignidad. Los benignos que llegan a tener progresión con el paso de los años pueden ser sujetos a quimioterapia. Tenemos en esta diapositiva referencia a el más maligno de los astrocitomas, sean adultos o sean niños, que es el astrocitoma grado 4 de la OMS y que es el glioblastoma multiforme. Es un tumor de altísima malignidad, de un comportamiento sumamente agresivo. Las características típicas de imagen son de tumores intraaxiales, o sea, dentro del tejido cerebral, muy heterogéneos en cuanto a la captación del material del contraste. Captan muy bien el material de contraste en la periferia y tienen una zona sin captación de contraste de manera difusamente dispersa, que representan zonas de necrosis, que es lo característico de un tumor de alta malignidad. Es un tumor que crece tan rápidamente, con una vascularización tan altamente activa, que al crecer de una forma tan rápida, partes del tumor van quedando devascularizadas y sufren necrosis, y de hecho la necrosis es uno de los marcadores histopatológicos para llegar al diagnóstico de glioblastoma multiforme. La mayor parte de los glioblastomas multiformes son supratentoriales. Solamente en el 3% de los casos de glioblastoma multiforme, el portador o huésped va a ser un niño. Con esto lo que queremos decir es que los glioblastomas multiformes son raros en la edad pediátrica, son frecuentes en la edad adulta.
la sobrevida promedio es de 43 meses desde el diagnóstico y una resección completa ofrece sobrevidas de 106 meses y las incompletas de 11 meses. Se recomienda radioterapia focal en mayores de 3 años y quimioterapia en menores de esta edad con temozolomida. Esta gráfica muestra la progresión de los diferentes esquemas terapéuticos desde 1970 hasta la actualidad. En 1970 se originó la primera quimioterapia que ofrecía alguna probabilidad terapéutica. En 1975 a 1980 la radiación se aceptó como un tratamiento estandarizado para el manejo de los tumores cerebrales. En 1983 por primera vez se propuso la combinación de radioterapia con quimioterapia para el manejo adyuvante de los tumores cerebrales. En 1993 la Organización Mundial de la Salud emitió el sistema de estadificación de los tumores cerebrales, que es el que utilizamos hasta ahora, y es con el sistema que estadificamos los tumores de los que estamos hablando en esta plática. En 1999, por primera vez, se utilizaron fármacos quimioterapéuticos orales como la temozolomida. En 2005 a 2008, las investigaciones a nivel genético pudieron otorgar el mapa genómico del glioblastoma multiforme y en 2008 se empezaron a utilizar anticuerpos monoclonales como la Avastin y fue aprobado por la FDA. En 2010 se empezaron a utilizar a nivel de investigación diferentes exámenes o test para predecir la aparición de tumores de alto grado como el glioblastoma multiforme, y en esto nos encontramos actualmente. Por último, tenemos los tumores de la región pineal, que son los tumores que se originan en la parte posterior del mesencéfalo. Representan el 0.4 al 2% de los tumores cerebrales en la edad pediátrica y son tumores que desde el punto de vista histopatológico son muy heterogéneos. Pueden incluir astrocitomas, tumores de las células germinales, tumores del mismo parénquima pineal, y de los tumores germinales del sistema nervioso central, 2/3 partes van a ocurrir en esta zona. Las manifestaciones clínicas: hidrocefalia por compresión del acueducto de Silvio, diabetes insípida, parálisis de la mirada vertical superior o síndrome de Parinot, y en el caso de los tumores germinales, o en el caso de ser germinales, con la producción de hormonas como la gonadotropina crónica humana fracción beta, que se llega a dar en estos tumores en esta localización, la pseudo precocidad puberal. En esta tabla podemos observar cómo con frecuencia los tumores de la región pineal, como el germinoma, el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma, pueden ser apoyados en cuanto al diagnóstico por la elevación esperada de ciertas hormonas como la alfa-fetoproteína en algunos de ellos y la gonadotropina crónica humana fracción beta. Este es un caso de una resección de un tumor de la región pineal utilizando un abordaje parecido al que les comentaba hace un ratito, a través de un abordaje interhemisférico posterior, utilizando la cisura interhemisférica para llegar de franco al tumor sin lesionar en el acceso a alguna estructura nerviosa, y como en una tomografía de control en el que ya no se encuentra la lesión, todavía se dibuja como una lengüeta oscura ocupada por líquido cefalorraquídeo el camino que utilizamos para la resección. Y con esto damos por terminada la clase del curso de neurocirugía dentro de la materia de neurología, y es todo. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.